La clase anterior, entonces, estuvimos viendo los ciclos económicos de la colonización. Específicamente, estuvimos hablando sobre lo que se refiere a la caña de azúcar y el yacimientos de oro. Estuvimos puntualizando que en el siglo XVI llegó a Brasil el cultivo de caña de azúcar desde las islas del Atlántico. Si nosotros observamos en el mapa, este es el proceso del así llamado descubrimiento de este nuevo mundo y todo este proceso de transición, donde los portugueses tenían un camino hacia África, sus colonias en África, para principalmente comerciar en la India y demás lugares. Se desvían y llegan a Brasil. La madera era el principal producto y posteriormente la caña de azúcar que es traída desde el Atlántico en el siglo XVI. Mientras los portugueses producían, ya sabemos, los holandeses transportaban los cargamentos, procesaban y distribuían el azúcar refinada. 1624 los holandeses se habían instalado en Brasil y para 1654 los holandeses fueron expulsados de Brasil, pero se llevaron todo este conocimiento. Posteriormente, en inicios de 1700, se descubre yacimientos de oro y posteriormente de diamantes en los lugares que vamos a puntualizar, en Minas Gerais, en Bahía, en Goiás y en el Mato Grosso. Ya voy a puntualizar en el pizarrón, pero observan aquí en el mapa de Brasil, de los territorios de la época, donde se encuentran los principales yacimientos de oro. Por lo tanto, para cerrar esta perspectiva, por lo tanto, vamos a ir puntualizando esta visión principal de lo que estamos enunciando. Para 1700, para el año 1700 en Brasil, se encuentran yacimientos de oro. Y posteriormente se encuentran yacimientos de diamantes, lo que transforma al país en un gran productor de alimentos, donde las regiones mineras más importantes son Minas Gerais, Bahía, Goiás, y el Mato Grosso. Estos son los lugares, las regiones más importantes que se refieren principalmente a la perspectiva de lo que se refiere justamente a los yacimientos de oro y diamantes. Esto cambia la perspectiva del país como solo productor de caña de azúcar, que tuvo todo este proceso entre 1624 y 1654, para convertirse en un gran productor de estos elementos. Pese a esto, todos los comerciantes que se guiaban con estos metales querían evadir, entonces se suscitaron rebeliones que llevaron a prohibir la circulación de oro en el territorio. Otras regiones que se dedicaron a labores complementarias como la dotación de alimentos, herramientas, transporte, vestimenta, crianza. ¿Cómo podemos nosotros ir analizando dentro del proceso propio
de la colonización. Es decir, que no todas las regiones se dedicaron exclusivamente al oro ni exclusivamente a la caña de azúcar. Tenían varios procesos que determinaban la importancia de cada uno de los territorios, como pueden observar a su derecha, que son los territorios y algunos de ellos los más importantes, las regiones que se dedicaron a los yacimientos de oro. Se formaron diferentes clases sociales, como es de esperarse en todos estos procesos, con individuos que se enriquecen y otros que caen a clases sociales más bajas. Las clases sociales más importantes, los latifundistas, aquellos dueños de las plantaciones, de la tierra, aquellos también comerciantes y mineros. Podemos nosotros puntualizar entonces que las clases dominantes, estos elementos, no olvidarse, que las clases dominantes son los latifundistas o propietarios de la tierra, los comerciantes y los mineros a grandes escalas. O sea, los mineros que tenían mayor producción. La clase media se conformó por pequeños comerciantes, funcionarios públicos y artesanos, y los últimos en la jerarquía social eran los esclavos indígenas y afrodescendientes. Voy a poner esta clase social, que es importante, esta jerarquización, para comprender la división social, que no solo será en parte la perspectiva de Brasil, sino también en general de América Latina, con algunas variaciones, pero siempre los latifundistas serán los de la clase social más alta, aquellos dueños de la tierra, latifundistas, comerciantes en general, todos los comerciantes a grandes escalas, mineros, comerciantes. En la clase media, podemos nosotros puntualizar a los pequeños comerciantes. También podemos puntualizar a los funcionarios públicos, también a los artesanos y a funcionarios públicos. Esto dentro de la clase así llamada clase media. La clase alta consta de estos latifundistas, grandes comerciantes, grandes mineros, pequeños comerciantes, artesanos, funcionarios públicos. Y en la última parte de la clase social, y que nos permite introducir el siguiente tema, se refiere directamente a los esclavos, a las personas esclavizadas, indígenas y africanos. La gran fuerza de trabajo de Brasil, Brasil de la época colonial, identifica algo muy puntual. La fuerza de trabajo, principalmente, son los esclavos. La esclavitud es la fuerza de trabajo primordial en la época, donde hay que directamente ir puntualizando esta perspectiva. ¿Cuál será el gran motor de la época colonial en Brasil y en algunos otros países en general, en los países de América, pero sobre todo más
marcado en ciertos territorios, como ustedes pueden observar aquí. Los esclavos africanos serán la fuerza motora de trabajo en las minas y en las plantaciones de azúcar, las plantaciones azucareras. Estos grupos humanos serán los mayormente explotados dentro de esta consideración propia de lo que es la colonización de Brasil. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, vamos a ir cerrando estos dos primeros temas que hemos estado evaluando, puntualizando estas perspectivas que tienen que ver directamente con el proceso y llegada de los portugueses al territorio que se conoce como Brasil, territorio americano, que principalmente ha cambiado la perspectiva de lo que hemos puntualizado. Hemos realizado una línea del tiempo. No se olviden subir, por favor, jóvenes, los que falten dentro de lo que hemos visualizado. Ayúdeme a ver, ayúdeme. Alondra, título del siguiente tema. Vamos ya con el siguiente tema, ir puntualizando los elementos del siguiente tema. Título. Espérame, ya le veo, Liz. Claro que sí. Le espero. ¿Alguien encontró? ¿Cuál era el título? Economía latifundista y mano de obra esclava. Ya. Economía latifundista. Economía. No se olviden puntualizar los temas. Latifundista. Y mano de obra esclava. Sabemos que la llegada de los portugueses al territorio americano fue por una casualidad. Dentro de esa casualidad, para mantener el territorio y darle mayor importancia a esta parte, se incluyó la caña de azúcar como el motor económico en un principio durante un siglo, que estuvo dándose énfasis a esta consideración, posteriormente el oro y los diamantes. Ahora, ¿quién va a ser la fuerza principalmente motora de este proceso? Va a ser la mano de obra de las personas esclavizadas, principalmente los africanos. Vamos a ver cómo se da la economía latifundista. ¿Qué es un latifundio? ¿Qué es un latifundio? Búsquelo en internet, latifundio. Cultivo, algo así me dice. Un cultivo, sí, pero vamos puntualmente. Es una explotación agraria de grandes dimensiones. Ya, ahí vamos más concretamente. Tiene que ver con una plantación o con un territorio de hacienda. Vamos a ir puntualizando la diferencia entre una plantación y una hacienda. No son exactamente lo mismo, pero bueno. Esta tierra es controlada por un grupo de personas o por una persona que determina principalmente la producción agrícola de la cual depende el país. Nuestros países latinoamericanos han sido principalmente latifundistas, donde la siembra de los productos, el comercio de estos productos,
ha sido el motor económico principal de América Latina y sigue siendo uno de los motores fundamentales para la economía latinoamericana. En este caso, Brasil, que fue un territorio colonizado por los portugueses durante el siglo XVI, cuando los primeros conquistadores y colonos llegaron, se procedió a la repartición de tierras. ¿Qué es lo que hacen comúnmente cuando los españoles y los portugueses llegan a América? Es conquistar y posteriormente repartirse la tierra, ¿sí? Entonces, en el territorio de Brasil, colonizado, ya sabemos, siglo XVI, que se da la colonización, dentro de este proceso, lo primero que hacen es repartirse la tierra. Se genera esta repartición de la tierra. Las primeras localidades comenzaron un proceso de desplazamiento de frontera para establecer un considerable número de grandes haciendas o también llamados latifundios para la siembra de productos que empezaron a cotizarse en Europa. Uno de esos productos principalmente es la caña de azúcar. Así también el algodón, el tabaco, el cacao, ya vamos a ir viendo algunos elementos, pero el momento que se reparten las tierras, se van separando estas tierras, se van estableciendo un número se establecen haciendas o latifundios. Es decir, que prácticamente estos latifundios son territorios, son terrenos que le pertenecen a los grupos de colonos, colonizadores, dependiendo de cómo hayan entrado al territorio, los cuales se reparten para generar un proceso de producción, que serán elementos llevados a Europa. El gran territorio que comprende la costa brasileña no permitió un control demasiado exhaustivo. En varias ocasiones, ya sabemos, franceses, holandeses e ingleses tomaron parte del territorio que correspondía a los portugueses, que después de los acuerdos llegados con España, se pudo tener un cierto control, y sobre todo con la incursión portuguesa dentro del proceso propio de colonización y la expulsión de estos grupos a los territorios que ahora conocemos como la Guyana y estos tres territorios que representan prácticamente lo que quedó de las colonias, de las invasiones. Entonces, en la colonización brasileña, la economía principalmente era una economía de hacienda, de plantaciones, de elementos que le permitían tener una producción. Las tierras brasileñas permitieron que las haciendas produjeran en gran cantidad los siguientes elementos. Se establecen estas haciendas, pero principalmente se produce tabaco, caña de azúcar, algodón y cacao. Son los principales productos de Brasil. Repito, los principales productos de Brasil son tabaco, cacao, caña de azúcar, algodón. ¿Sí? No se olviden tener en cuenta esto. La necesidad de la mano de obra se volvió imperiosa para sostener la siembra y para el cuidado de los cultivos, cosechas y preparación de la tierra. Era un proceso, como nosotros sabemos, en todo cultivo, a gran escala es un proceso complejo, que necesita mucha mano de obra, mucha gente que cultive, que
prepare la tierra, que genere este proceso. Por lo tanto, se fue incluyendo a mano de obra esclava. ¿De dónde obtienen principalmente los esclavos, creen ustedes, los brasileños? Miremos el mapa dentro del proceso propio de Brasil. Miren el descubrimiento o colonización del mundo. ¿De dónde obtienen principalmente esta mano de obra? De las colonias que tenía Portugal en África. Y se da este proceso para ir llevando esclavos y se genera un proceso bien complejo de la esclavitud. Entonces vamos a ir puntualizando esto. No se olviden, por si acaso no copiaron. Las haciendas en Brasil producían principalmente tabaco, caña de azúcar, algodón y cacao. No voy a anotar eso aquí, tendrán en cuenta. Tabaco, caña de azúcar, algodón y cacao. Son los elementos con los cuales conocemos mayormente estos territorios. Por lo tanto, para su comercialización necesitamos gran producción y para esta gran producción, para no depender de aliados, como era el caso de los holandeses en la producción y repartición, para no depender de los ingleses, las personas esclavizadas eran necesarias para la expansión portuguesa. Entonces, en Brasil, para la producción, en general toda esta producción agrícola, fue necesario mano de obra esclava. Y esta mano de obra de las personas esclavizadas generó otro ingreso, ¿cómo decirlo? Otro trabajo, que es propiamente los cazadores de esclavos, que capturaban a personas en África y las llevaban a Brasil. Un gran número de estas personas que llegó a ser el doble del número de colonos. Cazadores de esclavos que llevaban desde África. Por eso es que también les conocemos a este grupo humano como afrodescendientes, porque todas las personas, mano de obra esclava, proviene de África. Obviamente también tuvimos indígenas dentro de esta consideración, pero sobre todo en las plantaciones de Brasil y en algunas plantaciones que nosotros podemos tener en cuenta en alrededor de América, que son grupos de afros, provienen de las colonias africanas. Estos cazadores de esclavos, entonces, llevaron un número considerable de personas africanas que doblaron el número de colonos en Brasil. Las haciendas brasileñas se especializaron en el monocultivo de los productos que la sociedad europea demandaba. Es decir, que tenían grandes extensiones de un solo cultivo. Solo cultivaban caña o solo cultivaban algodón o solo cultivaban dependiendo del territorio. De ese modo, la mano de obra esclava tuvo una gran explosión a pesar de una serie de huidas, revueltas, levantamientos. Los individuos que lograban escapar formaban agrupaciones entre ellos. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, uno de los primeros lugares que tuvieron estos grupos de personas de afrodescendientes liberados, es el territorio que lo conocemos como Esmeraldas. Y aquí ha venido una serie de procesos de revueltas que generaron también el impulso de la independencia en los países latinoamericanos y que posteriormente este grupo social fue olvidado y que quiere rescatarse en la actualidad, que es muy importante. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que la economía latifundista, que es principalmente en Brasil
el monocultivo, es decir, el cultivo de un solo producto. Esta economía se fundamentó principalmente en lo que podemos nosotros puntualizar como monocultivo en Brasil, donde la hacienda estaba guiada o puntualizada principalmente por los esclavos africanos. Podemos puntualizar que la economía era principalmente una economía latifundista, que tiene que ver directamente con la tierra, la producción de estos cultivos, gracias a la mano de obra de los esclavos. Es decir, que sin la esclavitud, Portugal, en el territorio brasileño, no hubiera tenido un impulso económico fuerte, porque necesitaba, y como ustedes saben, la extensión del territorio de Brasil es muy grande, necesita para su producción una gran mano de obra. Esto en cuanto ya cerrando esta economía latifundista y puntualizando un elemento que vamos a dejarlo puntualizado por lo menos, que yo les dije en esta parte, que es los cazadores de esclavos. ¿Qué van a hacer ustedes para la siguiente clase? Van a investigar quiénes eran los bandeirantes. Ya lo voy a escribir en el pizarrón. ¿Por qué razón? Porque ellos eran directamente el punto relevante del tráfico de personas esclavizadas de África hacia América. Y vamos a cerrar este tema la siguiente clase sobre esta economía latifundista que se basa en la mano de obra esclava, para lo cual van ustedes a investigar quiénes eran los bandeirantes. Vamos a arrancar con esta pregunta para poder comprender justamente el sistema económico. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien, con esto cerramos. Voy a cargarles esta actividad sencilla para iniciar con esto. Con eso cerramos el siguiente tema, la siguiente clase, y ya vamos a ir visualizando la diferencia entre una plantación, una hacienda, y el origen propio del funcionamiento de una hacienda y plantación. Con estos elementos que vamos a ir puntualizando las clases siguientes, hacienda, plantación, el elemento de la esclavitud, de las personas esclavizadas que por lo menos Portugal trajo desde África, que en los demás territorios principalmente fueron los indígenas, vamos a ir puntualizando los elementos que se relacionan desde Brasil con las ideas para posteriormente entender todo el proceso de colonización de la época colonial en América, cuál fue la fuerza de trabajo y por qué razón hasta la actualidad vemos como relevante que la agricultura es el motor económico en los países latinoamericanos. Con eso cerramos.